Entonces, vamos con las misceláneas. Son muchos pacientes robots. En el caso de las hepatitis virales, bueno, creo que hepatitis viral lo han visto igual en infectología con el doctor Orihuela. El robot de la hepatitis A usualmente suele ser un paciente joven, te van a poner, puede ser un niño, ¿no? Pero que te van a poner como condición que va a haber una mala condición de salubridad, porque recuerda que la transmisión de la hepatitis A es una transmisión que es fecal oral, entonces como tiene transmisión fecal oral, entonces te van a decir que hay una mala higiene de los alimentos, mala higiene de manos o hay una mala condición de salubridad en el paciente y entonces eso predispone a que haya transmisión fecal oral. La clínica clásica va a ser, inicia con fiebre y con dolor, fiebre y dolor abdominal. Obviamente el dolor abdominal va a ser en cuadrante superior derecho, característicamente. Y luego de una semana va a aparecer la ictericia, ¿no? Tiene esa secuencia la hepatitis A. Fiebre y dolor es lo primero que aparece. Y luego de una semana viene la ictericia, ¿no? Es el cuadro clínico característico de la hepatitis A. Junto con la ictericia también te pueden decir que hay algunos signos indirectos, sobre todo de elevación de la hiperbilirrubinemia, predominio directo, en donde te pueden mencionar también que el paciente tiene coluria, por ejemplo, o que tiene hipocolia, o sea, unas heces más blanquitas, o acolia, que son heces totalmente blancas, también se pueden mencionar dentro del caso clínico. En el caso de la hepatitis B, que va a tener una transmisión más, no va a ser fecal oral, sino parenteral. Yo lo que voy a tener aquí, básicamente lo que van a preguntar sobre todo son los perfiles de hepatitis B, también tiene transmisión sexual de hepatitis B. Em, en cuanto a los marcadores serológicos, ¿no? Entonces, generalmente cuando tú tienes un paciente con hepatitis B, ahí vas a tener varios anticuerpos que evaluar. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, va a ser la presencia del antígeno de superficie, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú tienes un paciente que tiene antígeno de superficie positivo, significa que hay una infección. El detalle saber ahora es si el paciente tiene una infección aguda o tiene una infección crónica. Entonces, con un antígeno de superficie B positivo, lo que yo voy a ir a ver o evaluar va a ser la presencia del anticuerpo anticore, ¿no es cierto? Que el anticore va a ser dos posibilidades. Puede ser que yo tenga que sea un anticore IgM o puede ser que sea un anticore IgG, ¿no es cierto? Tengo esas dos posibilidades. Entonces, esto me va a decir cuál es el estado de la infección, si es agudo o crónico. Porque si yo tengo un IgM, entonces yo estaré frente a una infección aguda. Y si yo tengo un IgG, será una infección crónica. En relación a la infección, también yo voy a tener otro marcador, que este marcador va a ser la presencia del antígeno E. Entonces, el antígeno E va a estar en relación a la infectividad. Entonces, yo voy a tener dos posibilidades en el antígeno E. Voy a tener que el antígeno E sea positivo, en cuyo caso yo diré que la infección es activa, porque hay infectividad, y tendré antígeno E negativo, en cuyo caso diré que es inactiva. En buena cuenta, cuando tú tienes cuando tú quieres ver si hay una infección aguda o crónica, te fijas en el anticore. La presencia de IgM te dice que es una infección aguda, la presencia de IgG te dice que es crónica. Y si quieres ver actividad de enfermedad que esté en relación con la infectividad, sería el antígeno E de la hepatitis B. Positivo está activa, negativo está inactiva. El otro marcador serológico que les pueden poner a ustedes es la presencia del anticuerpo contra el antígeno de superficie. O sea, ¿cierto? Antígeno de superficie.
Entonces, cuando hay presencia de anticuerpo antiantígeno de superficie, o sea que es positivo, hay dos opciones para que haya creado anticuerpos este paciente. Solo dos opciones. Que el paciente esté vacunado y como le han puesto la vacuna ha creado anticuerpos, o que el paciente haya tenido la enfermedad y esté curado. Entonces, ¿cómo lo voy a definir? Porque los dos van a tener antígeno de superficie, perdón, anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. Lo voy a definir básicamente con el anticore. ¿Por qué? Porque el anticore va a ser como el anticuerpo que me va a quedar así como un estigma si es que a mí me ha dado la hepatitis B. Entonces, el paciente que está curado, o sea, que ha tenido la enfermedad y se ha curado, será anticore positivo. Pero el paciente que se ha vacunado, que no ha tenido la enfermedad, será anticore negativo. Entonces, para evaluar la misma infección, no se olviden que tengo antígeno de superficie positivo, aunque en algunos casos a veces no te ponen el antígeno de superficie, pero se mandan al anticore. Entonces veo qué tipo de anticuerpo o anticore tengo, si es IgM o IgG, IgM agudo, IgG crónico. Si quiero evaluar actividad o infectividad, antígeno E, positivo activo, negativo inactivo. Si me hablan de anticuerpo contra el antígeno de superficie, son dos opciones, o está vacunado o está curado. Si está vacunado, anticore negativo, perdón, si está curado, anticore positivo, y si está vacunado, anticore negativo, ¿no? Ok, luego tengo dos pacientes robots más en relación a patología hepática. Tengo la hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune, el paciente robot va a ser una paciente mujer, joven, usualmente de mediana edad, la paciente, que va a tener otras enfermedades autoinmunes. Dentro de las enfermedades autoinmunes más frecuentes, tiroides, problema tiroideo, tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, o enfermedad celíaca. Son las dos enfermedades más frecuentes dentro de las autoinmunes. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la forma de presentación de la paciente? Va a haber hepatomegalia, ictericia, dolor abdominal, muy similar a las otras hepatitis, ¿no? Pero la característica es que yo voy a encontrar que en estas pacientes, cuando hago el estudio serológico, ¿no? O el estudio inmunológico, voy a encontrar que tienen anticuerpos antinucleares y anticuerpos antimúsculo liso positivo, ¿no es cierto? Y en el caso de la cirrosis biliar primaria, también va a ser una mujer joven de mediana edad. Puede haber asociado también otras enfermedades autoinmunes muy similar, pero aquí la enfermedad más asociada va a ser el Sjögren, ¿no? El Sjögren va a ser lo más frecuente. Em, y voy a tener que este paciente va a venir con fatiga, ictericia, prurito, fatiga, ictericia, prurito. Entonces, el cuadro clínico va a ser poco distinto, porque si ustedes se dan cuenta, en la hepatitis autoinmune tengo hepatomegalia, ictericia y dolor abdominal. Esto significa que más hay un problema hepatocelular. En cambio, si yo tengo en la cirrosis biliar primaria, ictericia, prurito, que hacen referencia más a un patrón colestásico. Por eso no es de extrañar que en el laboratorio, por ejemplo, la hepatitis autoinmune tenga de forma más marcada TGO y TGP muy elevados, porque es un daño más hepatocelular. En cambio, la cirrosis biliar primaria tenga más bien bilirrubina directa elevada, fosfatasa alcalina y gamma glutamil transpeptidasa muy elevadas, porque es un patrón más de tipo colestásico. Y aquí el anticuerpo son los anticuerpos antimitocondriales.
Muy bien. En el caso de alergia, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, aquí lo que va a marcar el cuadro clínico para el robot, te van a decir que el paciente tiene pirosis. ¿Qué cosa es la pirosis? La pirosis es esa sensación quemante, urente, que va de la boca del estómago hacia la boca. Eso es pirosis. Va a sentir esa molestia el paciente. También puede ser que el paciente tenga regurgitación ácida. O sea, que te va a decir como que siente que aparte de haber ese dolor, esa incomodidad, ese ardor que sube hacia la boca, siente que regresa ácido a la boca también. Entonces, esas van a ser las características más frecuentes en un paciente con ERGE, ¿no? Se relaciona mucho dentro de los factores de riesgo para que se produzca el reflujo gastroesofágico, que como ustedes saben se da porque hay una disminución en la tonicidad, o sea, una relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces vamos a tener factores de riesgo, como por ejemplo que el paciente tenga obesidad, por ejemplo, es un factor de riesgo para que haya enfermedad de reflujo gastroesofágico, que el paciente presente estos síntomas con el consumo de algunos alimentos que relajan el esfínter esofágico inferior, como por ejemplo el consumo de alcohol, el consumo de chocolate, de grasas. Entonces eso va a generar que haya reflujo en el paciente. El reflujo va a ser mucho más marcado cuando el paciente adopta el decúbito, ¿no? Porque al ponerse de cúbito se pierde el efecto que tenía la gravedad, entonces refluye el contenido de forma mucho más fácil hacia la boca, ¿no? Entonces esos datos te podrían poner como adicionales para poder identificar el ERGE. Y en el caso de la calasia, que es otra patología esofágica, am, en lo que vamos a encontrar aquí es básica, de forma característica para que sea más fácil entender lo contrario al ERGE, ¿no? Entonces vamos a tener una hipertonicidad del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar este paciente? ¿Cómo va a venir este paciente? Usualmente son pacientes jóvenes en los cuales va a haber una disminución de peso y asociado, el síntoma principal va a ser disfagia en este caso. Mira cómo cambia con el ERGE, porque en la disfagia, porque imagínate, si está muy hipertónico el esfínter esofágico inferior, entonces al pasar la comida le genera molestias al paciente. Entonces la disfagia es lo que más marca. Ahora, en el examen radiológico yo voy a encontrar algo que te puede orientar, eso sí te van a mencionar, por ejemplo, en la radiografía contrastada de esófago con vario, el signo característico es el pico del oro o la punta del lápiz, ¿no? Pico del oro o punta del lápiz, donde se queda todo el esófago dilatado, ¿no es cierto? Por el contraste y el esfínter esofágico inferior muy disminuido. Entonces, de esta imagen característica en el esofagograma, ¿no? Otra patología que te puede llevar al diagnóstico diferencial, por ejemplo, sería el cáncer de esófago, ¿no? El cáncer de esófago también podría producir algo parecido. Sin embargo, el cáncer de esófago, si bien puede dar disfagia y disminución de peso, el cáncer de esófago es más frecuente en adultos mayores. Entonces te van a poner un paciente con adulto mayor, ¿no?